Un hecho curiosísimo ocurre en la capital de la República. Hay una colonia que ha ido elevando su rango de categoría, vamos a decir. La Condesa. En principio, ¿recuerdan ustedes que muchos israelitas vivían en esa zona? Y poco a poco, como fueron mejorando su condición económica, fueron evacuándola, fueron saliendo de ahí. Y hay un periodista muy audaz, muy valiente, que empezó a publicar Héctor de Mauleón características de un punto a donde por fin llegó la Procuraduría General de Justicia, un cateo realizado cuando hacía 2 años los vecinos denunciaron anomalías en el edificio que fue invadido por integrantes de Asamblea de Barrios. De acuerdo con la Procuraduría, en ese lugar se encontró un túnel con 3 bóvedas de 5 metros cuadrados en el piso, conectado ese túnel con un terreno junto, 313 petardos, cohetones, 9 motocicletas que estaban allí almacenadas. No hubo, sin embargo, personas detenidas. Eso es lo más extraño. Este Héctor de Mauleón, yo lo sigo porque es muy inteligente, muy conocedor. Es, no sé si más historiador que reportero de la capital de la República. Sí, porque si hay alguien que conozca de tesoros coloniales, exacto, indudablemente. Sí, yo lo ubicaría más como cronista. Un gran cronista de la ciudad. Sí, para mí también es un cronista, porque además va al detalle de los espacios que te describe. Pues, desde el mayo pasado, publicó varias columnas en las que denunciaba la presencia de halcones, venta de drogas y armas en este edificio que está en Benjamín Hill número 12. Había detallado que el edificio fue invadido de manera ilegal a lo largo de 5 años y que los vecinos presentaban denuncias por robo de autopartes, agresiones, asaltos, narcomenudeo. Señalaba a la Asamblea de Barrios como responsable de la toma ilegal, así como los negocios que en él se desarrollaban. Se han cumplido 2 años del inicio de aquella investigación. Los halcones siguen en la azotea, escribía, y en la calle se mantienen sujetos que vigilan 24 horas al día. ¿Por qué el gobierno no actúa?, se preguntaba. El 6 de junio también denunció la presencia de sujetos armados vigilando otro edificio en Prosperidad 71 en la colonia Escandón. Los presuntos invasores del predio, conocidos como los Claudios, habrían protagonizado balaceras, persecuciones, tráfico de cocaína, que terminó precisamente en la esquina de Benjamín Hill y Altata. El edificio fue finalmente cateado. Y eso fue lo que se encontraron. Extrañísimo que en un edificio supuestamente moderno, en una zona de alto nivel, hayan podido vaciar todos los departamentos para apoderarse de la totalidad. Y ahora se encuentra un túnel. Sí, era el cuartel general, de acuerdo a los reportajes que hizo Héctor,
era el cuartel general del menudeo para la Condesa, del menudeo en el narco. Pero lo interesante de ayer fue que la asamblea de barrios en su cuenta de Twitter luego empezó a amenazarlo, y la solidaridad de todo el gremio ahí, sí, sin importar si unos eran de Carmen Aristegui o de Televisa o de Animal Político, todo el mundo se solidarizó con él porque lo amenazaron. Las amenazas eran simplemente así de: sabemos dónde vive Héctor de Mauleón, ya verás cómo te va a ir, y sabemos dónde está tu familia, y todo ese tipo de cosas. Y se estuvieron mandando ayer muchas menciones al gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México para que estuviera alerta de ese tipo de amenazas, que igual pueden ser nada más para amedrentar, pero ahí están las amenazas. Sí, sí, claro. Porque él detonó esto, y también el que no haya habido detenidos ayer habla de que alguien seguramente filtró la información desde el gobierno del gobierno de la Ciudad de México a la gente que estaba en ese edificio, porque es imposible que no hubiera habido nadie y que no hubiera habido grapas o droga ni nada más que el túnel, las motos y los petardos. Pero la Asamblea de Barrios sabemos que es una organización que se mueve a favor de o en contra de. Claro. Entonces, los gobernantes, los funcionarios, saben bien quiénes son y dónde están. Claro. No hay necesidad que uno en especial... No, los mismos funcionarios de las delegaciones están de acuerdo con ellos, y cuando necesitan movilizar, van y les hablan por teléfono y ahí los tienen. ¿En qué realidad miserable como la nuestra aceptas como gobierno que llegue un grupo de personas a ocupar un edificio completo y tú como autoridad no hagas nada? Porque hay un compromiso, Alejandro. Exactamente. Esa es nuestra realidad corrupta desde hace décadas. Sí. Y hay como 12 o 13 edificios así. En toda esa zona, en la colonia Juárez, hay un par de edificios así. Y empezaron en Santa Julia y toda esa zona. Ahí empezaron a tomar edificios los de Asamblea de Barrios. ¿Qué tan rápido desalojarían los que tenían invasión? Porque las autoridades encontraron 313 petardos y cohetones en el patio y otros 2 cuartos, 19 motocicletas de marcas distintas. Al momento de iniciarse la diligencia, los 4 de 7 departamentos estaban deshabitados. Las otras familias que viven ahí serán desalojadas por su seguridad, ya que el túnel fue construido como riesgo de debilitamiento, según reporte de Protección Civil. Además, 4 agentes del Ministerio Público, 2 peritos en fotografía, 50 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata estuvieron apoyados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública. El inmueble queda asegurado. Ahora está a disposición del Ministerio Público para continuar las indagatorias. Yo te aseguro que si le hacen el censo, o bueno, de las motos, han de ser robadas. Claro. No creo que tengan allá. Claro. Bueno, aquí están las facturas. Las compramos a meses sin intereses en la venta de verano. Sí, o compradas chueco, que es también lo más usual. Y es que esta asamblea surge cuando el terremoto. Su preocupación era lograr que ciertas familias desalojadas obtuvieran vivienda en edificios desocupados. Entonces, lograban la legalización del mismo y entregarlas. Pero actualmente ya no existen esas familias y la Asamblea utiliza esos edificios como centros de operación para distintas actividades. Eso de Asamblea de Barrios fue un manejo muy político. Muy político. Si tú estabas de acuerdo, si tú te prestabas a poner una manta en tu ventana, si tú asistías a tal reunión, si tú asistías a tal manifestación,
cuentas con el departamento, no hay problema. Tú ya puedes decir que tienes un departamento. Así se manejó desde finales de 1985. Desgraciadamente nunca hubo claridad en esa famosa asamblea y ha seguido siendo protegida por los diferentes gobiernos y los delegados del Distrito Federal. Pero nos consta que sí cumplieron con su promesa. Muchos de los nuevos inquilinos obtuvieron su departamento mediante esa cooperación. Pues dirigía a Superbarrio, que tenía varias personalidades, eran distintos superbarrios. Y pues parece que se murió el principal, tengo entendido. El principal superbarrio. Porque también el otro era un periodista muy famoso de La Jornada. Pero eso hace tanto que no.